Bueno, en este video vamos a hablar sobre la dinámica cardíaca, es decir, el trabajo del corazón desde un punto de vista fisiológico, más que nada. Este es un video que puede ser útil a estudiantes de medicina y otras carreras relacionadas con la salud, más que nada de la materia fisiología. Vamos primero a contar sobre los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a ver en este video la frecuencia cardíaca, la presión arterial, desde un punto de vista de las fórmulas y de cuáles son los factores que regulan estos parámetros. El volumen de fin de sístole y diástole vamos a definir qué son y cómo están regulados. La contractilidad, la ley de Frank-Starling, muy importante, saber definirla y saber de qué se trata. Y dos conceptos importantísimos que son la precarga y la poscarga. Vamos primero a hablar de la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros decimos frecuencia cardíaca nos referimos a la cantidad de latidos que está realizando el corazón en un minuto. Nos habla del trabajo cardíaco, de lo que está trabajando el corazón. Y tenemos unos valores normales que son de 60 a 100 latidos por minuto, aproximadamente. Hablamos de bradicardia, cuando nos encontramos por debajo de 60 latidos por minuto, y de taquicardia cuando estamos por encima de 100 latidos por minuto. La principal fuente de regulación de la frecuencia cardíaca va a ser el sistema nervioso autónomo. ¿A través de quiénes? De dos subsistemas, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático, mediado fundamentalmente por adrenalina, es el que va a estimular, va a acelerar el corazón, es decir, va a acelerar el cronotropismo. Y el sistema parasimpático es el que se va a encargar de enlentecerlo. Es lo que se llama la respuesta vagal, mediada por un neurotransmisor que es la acetilcolina. Tenemos también otras situaciones fisiológicas o patológicas que pueden variar la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre, por cada grado que aumenta la temperatura corporal, estamos aumentando entre 12 y 20 latidos por minuto. Por eso es que por lo general la fiebre se acompaña de taquicardia, es decir, un valor por encima de los 100 latidos por minuto. Después vamos a ver cómo la frecuencia cardíaca va a influir sobre la presión, sobre los valores de presión arterial. El volumen de fin de diástole es lo que definimos también como precarga o volumen telediastólico, que es, no es nada más y nada menos que el volumen que tiene el ventrículo en el momento justo antes de realizar la sístole. Recordamos que la diástole es la relajación del corazón y la sístole es la contracción con la expulsión de la sangre hacia los tejidos. Vamos a ver después, en otro video, el ciclo cardíaco y todas las fases que tiene este ciclo. Pero en este video vamos a referirnos principalmente a cuáles son los parámetros que regulan los volúmenes de sístole, diástole y demás. Vamos a ver que el volumen de fin de sístole depende de un tiempo de llenado, que a su vez el tiempo de llenado va a depender de la frecuencia cardíaca, que ya la definimos. Entonces decimos que a mayor frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado es menor, ¿sí? Porque el corazón tiene menos tiempo para relajarse y llenarse. Esto lo podemos ver el ejemplo. Supongamos que tenemos un balde
o una cubeta de agua, donde nosotros tenemos una canilla abierta. La canilla abierta supongamos que es la sangre entrando al corazón, y cuando nosotros el balde lo damos vuelta y expulsamos el agua, es la contracción, es decir, es la sístole. Si nosotros le damos poco tiempo porque el corazón está, o el balde está continuamente vaciándose, va a tener poco tiempo para que ese balde se llene. Entonces influye la frecuencia cardíaca en el volumen que nosotros tengamos, es decir, a mayor frecuencia cardíaca, menor volumen de fin de diástole. Por otro lado, la presión de llenado, que va a estar regulada por el volumen sanguíneo, es decir, la volemia. Cuanto menor volemia, menor presión de llenado, por lo tanto, menor volumen de fin de diástole. El tono venoso, cuanto mayor sea la venocontracción, es decir, cuanto mayor sea el tono del tono venoso, mayor volumen de fin de diástole. Y el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que está llegando a la aurícula, va a determinar un mayor o un menor volumen de fin de diástole, es decir, a mayor retorno venoso, mayor volumen. Por otro lado, otro parámetro a tener en cuenta es la distensibilidad cardíaca. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad de distenderse o de contraerse de un órgano hueco. Nosotros sabemos que en el corazón, cuando las fibras están muy cerquita unas de otras, es decir, no están estiradas, la distensibilidad es mayor. Es decir, cuando hay un menor volumen, el miocardio tiene una distensibilidad mayor. Ahora, una vez que va aumentando y las fibras se van estirando, la distensibilidad cae. Y eso hace que el llenado vaya frenándose para pasar a la fase de sístole. Y por último, la contracción auricular, que es bastante poco importante en condiciones de un corazón en reposo, es decir, la contracción de las aurículas en la fase final. Esto se va a ver en el ciclo celular, en el ciclo cardíaco, en la última parte de la diástole, la aurícula se contrae. Cuando se contrae, lo que hace es, lo último que quedó de sangre en la aurícula, lo expulsa al ventrículo. Dijimos que en condiciones de un corazón en reposo es muy poco, pero en condiciones de ejercicio puede representar hasta un 40% del volumen sistólico. El volumen sistólico no lo definimos todavía, es el volumen que eyecta el corazón en cada latido. Cuando hablamos de volumen de fin de sístole, decimos que es el volumen de sangre que queda en el corazón una vez que el corazón eyectó la sangre hacia los tejidos. ¿De qué va a depender este volumen? De la poscarga y de la contractilidad. La poscarga es la resistencia que ejerce los vasos del circuito arterial al ventrículo. Es decir, es una fuerza contraria a la expulsión de sangre. Por lo tanto, cuanto mayor sea la poscarga, menor va a ser el volumen sistólico, porque yo estoy poniéndole una fuerza contraria que me está dificultando la eyección de sangre. Y por otro lado, la contractilidad, que ahora la vamos a ver más en detalle. Pero la contractilidad es una fuerza positiva, es decir, cuando nosotros aumentamos la contractilidad, vamos a aumentar el volumen sistólico. La contractilidad depende de 5 factores. Por un lado, el estado metabólico, es decir, el estado de las células. En condiciones normales,
no habría problema, porque una célula, cuando tiene una disponibilidad de oxígeno y un aporte de nutrientes que es adecuado, no tiene problemas para funcionar. Pero si nosotros estamos en alguna condición patológica, como por ejemplo isquemia, es decir, la oclusión de algún vaso que no permite la irrigación de sangre en algún órgano, o por ejemplo la hipoxia, que puede ser producto de esa isquemia, es decir, la hipoxia es la falta de oxígeno, la disminución del oxígeno en los tejidos. ¿Qué pasa? La célula empieza a funcionar de forma defectuosa y en el caso del miocardio lo que ocurre es que pierde esa capacidad de contracción. Otras condiciones, por ejemplo la hipercapnia, es decir, el aumento de la presión de dióxido de carbono arterial, la presión arterial de dióxido de carbono, o la acidosis, son condiciones también que disminuyen la contractilidad. Y por el contrario, un mayor aporte de oxígeno va a aumentar la contractilidad. Por otro lado, tenemos la autorregulación heterométrica. Heterométrica porque habla de la variación del estiramiento de las fibras del miocardio. Esta es la ley de Frank Starling. No se preocupen si ahora no se entiende, ahora vamos a hablar de la ley de Frank Starling, pero ténganla en cuenta como uno de los factores que regulan la contractilidad. Por otro lado, la autorregulación homeométrica. ¿Qué es esto? Este es un mecanismo de compensación que tiene el corazón. Si la poscarga aumenta, nosotros dijimos que había una mayor resistencia que le ofrece el circuito arterial al corazón, al ventrículo. Esto significa que el ventrículo tiene que hacer una mayor presión para vencer a la presión de las arterias y así poder expulsar la sangre. Pero ¿qué pasa? El corazón tiene una pequeña ayuda en este caso. Si nosotros aumentamos la poscarga, sí, sabemos que tenemos una mayor resistencia y el corazón tiene que hacer una mayor fuerza. Pero acá el corazón se ayuda de algo. Cuando la poscarga aumenta, lo que también aumenta es la perfusión de los tejidos, porque tenemos una mayor presión para irrigar los tejidos. Esto, ¿a quién irriga? Fundamentalmente, al mismo corazón. Las arterias coronarias, es decir, las arterias que son las que se encargan de irrigar el músculo cardíaco, al haber mayor poscarga, tienen una mayor presión de perfusión. Esta presión de perfusión ahora la vamos a aclarar al final del video, vamos a definirla bien para que se termine de entender esto. Al tener mayor presión de perfusión, ¿qué ocurre? El corazón recibe más oxígeno y más nutrientes. Por lo tanto, lo que ocurre es que tiene mayor capacidad para ejercer la contractilidad, tiene mayor vigor, mayor fuerza para bombear la sangre. Esto es un mecanismo compensatorio, es decir, por un lado yo le estoy aumentando la resistencia, es decir, la fuerza que tiene que hacer, pero por otro lado le estoy dando más oxígeno para que el corazón pueda vencer esa fuerza. Bueno, terminando con la autorregulación homeométrica, pasamos al intervalo entre latidos. Nosotros sabemos que cuando había un menor intervalo entre latidos, ¿por qué? Por una frecuencia cardíaca mayor, nosotros tenemos un menor volumen sistólico. ¿Por qué cae el volumen sistólico? Por lo que explicamos del balde. Al tener menor tiempo de relajación, menor tiempo de diástole, hay menos tiempo para que se llene ese ventrículo. Y además una cosa que hoy no mencionamos, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, lo hace fundamentalmente a expensas de reducir el tiempo de diástole. Es decir, se reduce más el tiempo de diástole que el de sístole. Y esto hace que el tiempo de diástole caiga aún más todavía y haya menor volumen de fin de diástole. Al haber menor volumen de fin de diástole, cae el volumen sistólico. Pero para que no caiga,
¿qué ocurre? Hay otro mecanismo compensatorio. Se aumenta la contractilidad. Entonces, en este caso, tenemos que hablar de una definición que no dimos, que es el volumen residual. Nosotros en el corazón tenemos un volumen sistólico, es decir, un volumen eyectado, pero también tenemos un volumen residual. Es el volumen que queda en el ventrículo una vez que nosotros eyectamos la sangre hacia los tejidos. ¿Qué pasa? Al aumentar la contractilidad en este caso, lo que hacemos es usar un poco de ese volumen residual y compensar esa falta de volumen de fin de diástole por ese aumento de la frecuencia cardíaca. Esto último por ahí es bastante complicado de entender. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, disminuye el llenado ventricular. Entonces, para compensar eso, aumento la contractilidad y ese volumen residual que normalmente es de un valor, lo disminuyo, y lo que hago es aumentar el volumen sistólico a expensas de bajar ese volumen residual. Y por último, tenemos uno de los factores más importantes en la regulación de la contractilidad, que es nuevamente, así como hablábamos hoy en la frecuencia cardíaca, en la contractilidad está implicado el sistema nervioso autónomo, a través del sistema simpático y el parasimpático. Puse con 3 signos positivos el sistema simpático y solamente con un signo negativo el parasimpático. ¿Por qué? Porque el sistema simpático tiene mayor capacidad de aumentar la contractilidad que el parasimpático de disminuir esa contractilidad. Es decir, la injerencia que tiene el sistema simpático es mayor que el parasimpático. La ley de Frank Starling, que la mencionamos hoy cuando hablamos de la autorregulación heterométrica, dice que el vigor de la contracción depende de la longitud de estiramiento de la fibra muscular. Esto lo vemos en el gráfico y significa nada más y nada menos que cuanto nosotros más aumentamos el estiramiento de las fibras, mayor contractilidad vamos a obtener por parte del corazón. Esto quiere decir que el corazón va a bombear la cantidad que yo le ofrezca. Es decir, si el llenado diastólico es bajo y el estiramiento de la fibra, por lo tanto, va a ser menor, entonces la contractilidad va a ser más baja porque tengo que bombear menos sangre. Ahora, si yo ese corazón, el llenado diastólico es muy grande, el volumen diastólico final es muy grande, ¿qué ocurre? La fibra se estira mucho, la fibra cardíaca se estira mucho, y eso hace que aumente la contractilidad. Es un mecanismo compensatorio, como lo veíamos hoy, para prevenir que el corazón ese se sobrecargue. Entonces, si recibe mucha sangre, bombea mucha sangre. En un principio se creía que este era el único mecanismo que regulaba la cantidad de sangre es decir, que regulaba la contractilidad, pero después se vio que el sistema nervioso y los otros tipos de regulación que vimos anteriormente también eran parte de toda esta regulación. Acá en este gráfico, que está en inglés, vemos que la presión en el eje X, vemos que nos habla de la presión en el ventrículo izquierdo. El left ventricular, la presión en milímetros de mercurio,
Y por otro lado, en el eje Y, vamos a ver que nos está hablando de systolic volume, es decir, el volumen sistólico. Entonces nosotros ¿qué observamos? Que a medida que nosotros vamos aumentando la presión en el eje X, es decir, si aumenta la presión es porque estamos aumentando el volumen diastólico final, es decir, el llenado ventricular. A medida que aumentamos el volumen, el corazón aumenta el volumen sistólico. ¿A expensas de qué? A expensas de aumentar la contractilidad. Esto no es nada más y nada menos que la ley de Frank Starling. Por otro lado, la precarga es el volumen que distiende al ventrículo antes de la sístole, es decir, en el momento justo antes de realizar la contracción del ventrículo. Lo vemos ahí en el dibujito que está en inglés. Se definen como preload y afterload, la precarga y la poscarga. Es lo que estuvimos hablando hoy del volumen diastólico final y ya vimos cuáles son los factores que lo determinan, ese volumen. Y por otro lado, por último tenemos que hablar de la poscarga. La poscarga, ya la definimos hoy, la resistencia que se opone a la eyección de sangre desde los ventrículos. Va a depender de la resistencia de la válvula semilunar, es decir, la válvula aórtica en este caso, de la resistencia periférica, es decir, el tono vasomotor. La resistencia periférica está determinada por las arteriolas. En las arteriolas tenemos unos esfínteres precapilares que son los que van a determinar la resistencia periférica. Por otro lado, la viscosidad de la sangre. Si yo aumento la viscosidad de la sangre, va a aumentar la poscarga. Es decir, el corazón le va a costar más ejercer la contracción para expulsar la sangre. Y la presión arterial media, que ahora la vamos a definir. Por último, tenemos las fórmulas y tenemos que hablar un poquito de cada uno de estos parámetros. El flujo sanguíneo tisular es el flujo de sangre que va a cubrir las necesidades de las células. El flujo sanguíneo depende de la presión arterial y de la presión venosa. Es decir, es el resultado de la presión arterial menos la presión venosa. En este caso, la presión venosa la tomamos como un valor despreciable, entonces nos basamos solamente en la presión arterial. Es decir, que podríamos decir que el flujo sanguíneo, la sangre que reciben los tejidos, depende de la presión arterial. La presión arterial, ¿qué es? Es la presión que ejercen la sangre sobre las paredes de los vasos que los contienen. Y tenemos una fórmula para la presión arterial que es, acá hay un error en el gráfico, no, en vez de la PA, que significa presión arterial, tenemos que hablar de volumen minuto. El volumen minuto por la resistencia periférica. ¿Qué es el volumen minuto? Es el volumen de sangre que es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Entonces, ahí está mal, hay que corregirlo. La presión arterial se define como volumen minuto por resistencia periférica. La fórmula de volumen minuto es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, definiendo volumen sistólico como el volumen que expulsa el corazón en cada latido. La fórmula de volumen minuto nos dice que nosotros tenemos un volumen sistólico que es aproximadamente de 70 mililitros y una frecuencia cardíaca que podríamos determinar como un promedio de 70 latidos por minuto. Hacemos
el cálculo 70 por 70 y nos va a dar 4.900 mililitros. Es decir, aproximadamente 5 litros. Entonces el volumen que el corazón expulsa en un minuto es de 5 litros aproximadamente. Y la fórmula de volumen sistólico, que dijimos que era el volumen que eyectaba el corazón en un latido, es el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, o volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole. Es decir, el volumen que yo tenía cuando en el momento previo antes de la sístole menos el volumen que me quedó cuando el corazón realizó la sístole. Y por último, lo que nos quedaba hablar, la presión arterial media. La presión arterial media es un parámetro que se calcula a partir de solamente el valor de presión arterial y me va a dar idea de la presión de perfusión de los tejidos. Tiene un valor aproximado de 90 milímetros de mercurio y en esos valores sabemos que el tejido se está irrigando con la presión necesaria. Si baja, hay mecanismos compensatorios, al igual que si sube, hasta que, llegados ciertos valores, el organismo y la homeostasis empieza a fallar porque ya no tiene más manera de regularlo. La presión arterial media la calculamos como la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Ese valor lo dividimos por 3 y le sumamos la presión arterial diastólica. Dijimos entonces que tiene un valor normal, un promedio, de 90 milímetros de mercurio aproximadamente. Bueno, terminamos el video. Después nos queda hablar del ciclo cardíaco, pero con esto tenemos un buen pantallazo de lo que es la dinámica cardíaca y lo que son los conceptos de precarga, poscarga y cómo se regulan los volúmenes de fin de sístole y los volúmenes de fin de diástole. Espero que esto haya ayudado a aclarar un poco.